Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de qué lugar del mundo nos escuche. Soy el hermano Aníbal con su programa Una cita con la Biblia, programa de discipulado, en la lección número 2. Y esta tarde el tema que vamos a abordar es la Trinidad Eterna. Vamos a leer en la Escritura, para efecto de darle pase a la introducción de este importante tema, en el libro de Primera de Juan, la carta de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Y vamos a leer en la versión de Reina Valera de 1960. Es una de las Biblias que yo considero favorita para esta lectura. Repito, lectura bíblica en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Dice el Señor en su palabra: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. A manera de introducción, diremos entonces que las Sagradas Escrituras nos enseñan que Dios es uno. Usted lo puede leer en Deuteronomio 6:4, Segunda de Salomón 7:22, Salmo 18:31 e Isaías 45:22. Esa unidad está compuesta por tres personas distintas. Cada una de ellas es la divinidad y está consciente en grado supremo de las otras dos personas. Hay que entender algo muy importante. Esta es una doctrina básica, el tema de la Trinidad. No es que existan tres dioses. De ser así, entonces nos constituiríamos en triteístas. No son tres dioses, sino que los tres cooperan con una mente y un propósito. De manera que en el sentido más exacto del vocablo son uno: el Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Sin embargo, en cada una de estas tres operaciones, todos están presentes. Ejemplo en Génesis 1:26, Génesis 11 del 5 al 8. La Trinidad es una comunión eterna, pero la obra de la redención del hombre provocó su manifestación histórica. El Padre testificó del Hijo, Mateo 3:17. El Hijo testificó del Espíritu Santo, Juan 14:26. Y más tarde, el Espíritu Santo testifica del Hijo, en Juan 15:26. Para poder entender esta verdad bíblica es indispensable la revelación. Primera de Corintios 2, 14, 16. Es cierto que el vocablo Trinidad no aparece en el Nuevo Testamento, ya que se trata de una expresión teológica aplicada durante el siglo II para describir a la divinidad. Sin embargo, la palabra tres sí aparece. Puede buscarlo en 1 de Juan 5, 7. Y la actividad triunitaria es evidente en varias ocasiones. Mateo 3, 16, 17. Segundo libro de Corintios 13, 14. Hebreos 9, 14. Y Primera de Pedro 1, versículo 2. Al poner demasiado énfasis con respecto a la deidad de Cristo y a la personalidad del Espíritu Santo, algunos escritores caen entonces en lo que mencioné, el triteísmo, o sea, la creencia en tres dioses. Otros escritores, al recalcar la unidad de Dios, parecen correr peligro de olvidar la distinción entre las personas. Este último error es conocido con el nombre de sabelianismo, en honor al obispo Sabelio, quien enseñaba que el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo son simplemente manifestaciones de Dios. Es evidente que esta doctrina carece de fundamento, ya que, amado hermano, bíblicamente se puede distinguir que son tres personas. De modo que, según lo menciona Juan 3:17, el Padre envía al Hijo. El Hijo parte y retorna al seno del Padre. Juan 17, del 11 al 13. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Juan 14, 16 al 26 y Juan 16, 7. ¿Cómo opera, veamos este asunto, cómo opera la Trinidad en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento no enseña, ni aclara, ni directamente la doctrina de la Trinidad, y la razón es evidente. En un mundo donde la adoración de muchos dioses era cosa común, era necesario inculcar en el pueblo de Israel la verdad de que Dios era uno y que no había nadie fuera de él. Si se hubiera enseñado con respecto a la Trinidad desde el principio, ello podía haber sido mal entendido e interpretado erróneamente. Sin embargo, la enseñanza de la Trinidad sí aparece implícitamente en todo el Antiguo Testamento. Cada vez que un hebreo pronuncia el nombre de Dios, Elohim, decía realmente dioses, pues el vocablo hebreo está en plural y a veces se emplea en el idioma hebreo con un pronombre en plural. Veamos Génesis 3, versículo 22, y con un verbo en plural en Génesis 11, 17. Cada uno de los componentes de la Trinidad es mencionado en el Antiguo Testamento. El Padre en Isaías 63, 16 y Malaquías 2, 10. El Hijo en Proverbios 34 e Isaías 9, 6. El Espíritu Santo, Génesis 1, 2 e Isaías 61, 1. Segundo punto. El primero que vimos es que la Trinidad aparece en el Antiguo Testamento. Segundo tema o punto es que también la Trinidad aparece en el Nuevo Testamento. Las evidencias de un Dios trino para la Iglesia desde su origen abundan en el Nuevo Testamento. De modo que la Iglesia primitiva entendía y aceptaba dos contundentes verdades. Primero, que Dios es uno. Y segundo, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Son estas dos grandes verdades relativas a Dios las que constituyen la doctrina de la Trinidad. Varios pasajes del Nuevo Testamento mencionan las tres divinas personas. Surge acá, estimado hermano, una pregunta: ¿cómo es que tres personas pueden construir o constituir un Dios? Esa pregunta deja muy impresionado a muchos. No nos sorprende su perplejidad, puesto que al estudiar la naturaleza interna del eterno Dios, estudiamos una forma de existencia muy distinta de la nuestra. Creemos que para comprender la Trinidad necesitamos por lo menos tres cosas. 1. Necesitamos conocer personalmente a Dios, como lo dice 1 Corintios 2, del 6 al 16. Segundo, necesitamos reconocer la pequeñez del hombre. Romanos 1, 18 al 23. Y ser lo suficientemente humildes. Recalco, ser lo suficientemente humildes. Mateo 18, del 1 al 5. Ve entonces que la Trinidad en el Nuevo Testamento se fundamenta en esos dos principios: que Dios es uno, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Veamos a Dios como Padre. Para eso tenemos que leer
Romanos 8, vayamos otra vez a la Escritura. Es importante que usted tenga siempre a mano la Biblia, el libro santo, el libro precioso de Dios que nos instruye, que nos guía a toda verdad. Busquemos entonces el libro de Romanos 8, versículo 14, y vamos a leer hasta el versículo 17. Romanos 8, 14 al 17. Dice, leemos la palabra honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aunque Dios es creador de todas las cosas, Él desea tener una relación personal muy íntima con cada ser humano. Para nosotros, este es un concepto muy difícil de comprender. Cuando pensamos en algo muy grande, mayor que lo que nuestra mente puede comprender, nos es difícil entender cómo puede haber una relación personal. Sin embargo, Dios está en todas partes. Además, donde quiera que está Dios, está en la totalidad de su ser. No está parcialmente aquí y parcialmente ahí, como usted o yo, si estuviéramos parados en una puerta con un pie en un cuarto y el otro en el otro. Dios está tanto aquí como allá en la plenitud de su persona divina. Su omnipresencia es lo que capacita a Dios para ser Padre en el sentido más exacto. Él puede darse a sí mismo y sin reservas a cada individuo, sea hombre, sea mujer o sea niño. Se puede comunicar con cada persona, con una multitud simultáneamente, y se puede concentrar completamente a usted, así como usted me está escuchando en este momento. 3 veces en el Nuevo Testamento se habla de Dios como Abba Padre. Cuando Jesús oró en el huerto del Getsemaní, hasta que sus gotas de sudor se volvieron como sangre, exclamó, Abba Padre. Eso lo podemos encontrar ahí en Marcos 14:36. 2 veces el apóstol Pablo dijo que a través del Espíritu Santo ahora oramos, Abba Padre. Lo pueden encontrar también en Romanos 8:15 y Gálatas 4:6. Esta es una palabra notable que Dios escogió para que sus hijos la usen cuando le hablen a Él, en la forma más íntima. Se trata de un término familiar como cuando nosotros decimos papá o papi o papito, pero Abba es todavía más expresivo que una simple ingenuidad infantil por la manera en que la palabra está formada. La palabra en su primera sílaba, A, es decir, AH, es el principal sonido vocal en casi todos los alfabetos. En nuestra A, entre comillas, el alfa, griega, y la alef, hebrea. La segunda sílaba, va, B-A-H, es la principal consonante de prácticamente todos los alfabetos. Es nuestra V, la beta, griega, y la beth, hebrea. De todos los sonidos, estos son los más fáciles de pronunciar y los que más fácilmente evita un bebé cuando acaba de nacer. Cuando comienza a llorar, su primer aliento de vida, el sonido más probable será un gran ah,
Cuando se detiene para respirar, el bebé probablemente una sus labios para formar un cierre consonántico V, de manera que cuando el bebé llora, calla y llora nuevamente, lo más probable es que emita un sonido como ah, V, ah, V. Maravilloso. Qué maravilloso es Dios. Ha dicho que usted y yo podemos llamarlo Abba Padre. Cuando no tenemos más fuerza ni conocimiento que un bebé recién nacido, y todo lo que podemos hacer es pronunciar los sonidos más elementales que salen de los labios de la humanidad. Dios ha dicho que a través de su espíritu, Él aceptará ese grito infantil de Abba, como si fuera su propio nombre paternal, pero Dios es mucho más que simplemente uno llamado Padre. Él es el Padre y como tal da muchos beneficios a sus hijos. Segundo punto, Dios el Hijo. El Señor Jesús es el Hijo de Dios por excelencia y en sentido especial y único. Las Sagradas Escrituras nos hacen saber la relación que Jesús tiene con Dios misma, que no se compone y no la compara a persona alguna en el universo. Analicemos algunas razones por las cuales sabemos que Jesucristo es Dios. Cristo tenía la conciencia de que era Dios. Lucas nos describe que Jesús a la edad de 12 años estaba consciente de dos cosas: de una relación especial con Dios, a quien describe de Padre, y de una misión especial en la tierra. Los negocios de su Padre. En el río Jordán, el Señor oyó la voz del Padre que corroboraba y confirmaba su conciencia interior. Lea Mateo 3:17, Mateo 16:15 y 17 y Mateo 26:63 al 65. Dios el Hijo. En segundo lugar, Jesús afirmó su similitud con el Padre. El Señor se identificó con las actividades divinas. Juan 5:17, Juan 16:28, Juan 20:21, Mateo 11:27, Juan 17:25, Juan 14:9 y Mateo 18:20. Por estas citas y aún más contenidas en las Sagradas Escrituras, no podemos menos que llegar a la conclusión de que era lo que afirmaba ser: el Hijo de Dios en sentido único, su misma esencia divina. En tercer lugar, ¿por qué decimos que Jesús es Dios el Hijo? Por la autoridad de Cristo. El Señor hablaba con la autoridad de Dios Todopoderoso mismo. Nunca utilizó frases como estas: según opino, creo que, supongamos. En sus discursos, auténtica era la verdad. De cierto os digo. Si no, vea usted ahí en Juan 5:19. Cuarto lugar, en Dios el Hijo, la perfección de Cristo. Él tuvo el valor de llamar a otros al arrepentimiento y justicia porque estaba seguro de que no tenían ninguna referencia en cuanto a Él como imperfecto pecador. Al contrario, de Él se dice que era sin mancha ni pecado, Hebreos 4:15. Más aún, ejerció la potestad de perdonar pecados, atribución que es exclusiva de Dios. Marcos 2, del 3 al 12. Y en quinto lugar, el testimonio de los discípulos. Sus discípulos, después de vivir con Él, reconocieron que su nombre tenía poder para salvación e invocaron su nombre en oración, atribuyéndole naturaleza divina, aunque ellos en carne convivieron con Él. Hechos 4:12, Filemón 2:5, 11, Colosenses 1:16, Segunda de Corintios 13:14.
Dios el Hijo, el sexto lugar, su preexistencia y actividades eternas. Cristo es la palabra, el verbo. Dios por medio de él ha revelado su actividad, voluntad y propósito, y por medio de él Dios establece contacto con el mundo. Cristo es el verbo, la palabra de Dios, porque le revela en persona. Es el mensaje de Dios. Juan 1:14, primera de Juan 1:1-2, Apocalipsis 19:13. Dios es como Cristo, pues Él es la palabra, la idea que Dios tiene de sí mismo. Hebreos 1:2-3, Colosenses 1:15. Séptimo, le atribuyeron soberanía al Hijo como Dios. Señor es uno de los títulos más comunes de Jesús. Esto significa deidad, exaltación, soberanía. Señor Jesús es una atribución clara de la deidad. Filipenses 2:11, Apocalipsis 19:16 lo dice. Y como octavo punto en este tema de Dios como Hijo, Jesucristo reúne las tres dignidades o cargo de mediación entre Dios y su pueblo. Primera Timoteo 2:5. Primero, Jesús es el Cristo, profeta que ilumina las naciones. El Cristo, sacerdote que se ofrece como sacrificio a las naciones. Y Cristo Rey que gobierna a todas las naciones. Podemos concluir entonces en este apartado el señorío de Cristo. En nuestro idioma utilizamos la palabra Señor en un sentido muy superficial. Llamamos Señor a cualquier persona que según nuestro criterio merece cierto respeto. Hacia nuestro jefe le llamamos, por ejemplo, Señor López, Señor Martínez, Señor Montoya. A una persona que admiramos le llamamos Señor o Señora. Pero en el contexto bíblico el término tiene un significado muy diferente a este. Hay dos palabras griegas que se traducen Señor y siervo, respectivamente en el Nuevo Testamento. Estas palabras son Kyrios y Doulos. Y analizar su significado nos ayudará a entender su aplicación y alcances en la Escritura. ¿Qué significa Kyrios? Esta es una palabra muy usada en el Nuevo Testamento. Generalmente se traduce Señor. Su uso se originó en la traducción griega del Antiguo Testamento, conocida también como versión de los 70 o Septuaginta, en donde se usó como equivalente al nombre de Jehová. Su significado encierra varios aspectos. 1. Dueño o amo. 2. Autoridad máxima. 3. Divinidad. Por su parte, el significado de doulos, esta segunda palabra traducida normalmente siervo en la Biblia, contrasta radicalmente con la palabra kyrios en el griego bíblico. Significa lo siguiente: esclavo, siervo incondicional y persona dependiente y bajo autoridad. Él es Señor porque Dios Padre le concedió esa posición como resultado de su obediencia. Debemos entender que en la eternidad el Hijo poseía el título de Dios a causa de su naturaleza divina. Sin embargo, en la historia Él ganó la posición de Señor como resultado de la obediencia. Dios el Padre le hizo Señor de todo y de todos. Hebreos 5:7-9, Hechos 2:33-36 y Romanos 14:9. Por su parte, en Filipenses 2:5-11, el apóstol Pablo nos da una descripción clara y completa del proceso a través del cual Jesús llegó a ser Señor de todos. Por favor, le recomiendo que lea el pasaje completo. ¿Cuáles son las implicaciones entonces del señorío de Cristo? En el mismo
implica que Jesús tiene autoridad y poder supremo sobre todas las cosas. Romanos 14, del 7 al 9. Autoridad sobre los ángeles, 1 Pedro 3:22. Autoridad sobre fuerzas espirituales de maldad, Lucas 4:40-41. Autoridad sobre todos los seres humanos, Mateo 28:18. En otras palabras, Jesús es la cabeza de todo señorío, autoridad, principado y poder. Efesios 1:20-21. Sean estos naturales o espirituales. Jesús, como máxima autoridad, se coloca como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vea Apocalipsis 17:14. Otra implicación en el señorío de Cristo tiene que ver con la relación con los creyentes. 1. Decir que Jesús es nuestro Señor implica un nuevo modo de vida. Ya no vivir para nosotros mismos, sino para Él. 2 Corintios 5:15-17. Su señorío implica dejar de vivir para nosotros mismos, dejar lo que es una vida egoísta, una vida independiente, una vida individualista, pasando a vivir una vida incondicional, dependiente de su voluntad en todo momento. Este era el llamado de Cristo aún en su ministerio terrenal. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Este es un llamado a todos nosotros a someternos al señorío de Cristo. 2. Decir que es Señor implica que Él es nuestro dueño. Al pagar el precio por nosotros, Jesús pasó a ser nuestro dueño a tal grado que ya no nos pertenecemos. 1 Corintios 6:19-20. 3. Decir que Jesús es Señor implica que solo somos mayordomo de lo que somos y poseemos. 1 Pedro 4:10. Decir, cuarto lugar, decir que Jesús es nuestro Señor implica que nosotros podemos ejercer poder sobre el enemigo. Gloria a Dios. Lucas 10:19. Desde la perspectiva de el señorío de Cristo como un siervo de Cristo, o yo como un siervo de Cristo, quizás a estas alturas el discípulo se está preguntando, entonces, ¿cómo podría yo servir efectivamente al Señor? La Biblia nos indica que la mejor y más excelente manera de hacerlo es testificando de Cristo. Testificar significa decir lo que hemos visto y oído, contar a otros las maravillas de Cristo, lo que Él es y lo que ha hecho en nuestras vidas. Somos nombrados embajadores de Cristo. 2 Corintios 5:20. Privilegio que no ostentan ni los ángeles. Somos enviados en representación suya para anunciar la salvación que Dios ha provisto para el pecado. Y para que el pecador alcance salvación. Ok, entonces, vengo yo y digo, y entonces, ¿cómo testifico de Cristo? Es no desaprovechar ninguna oportunidad. Comparta sus experiencias cristianas con todos, su cambio en su personalidad, su nuevo sentir, su gozo. Motive a las personas para que también busquen a Jesús y le entreguen sus vidas. Esto es testificar y también evangelizar, porque así compartimos el mensaje del Evangelio, que es la salvación por medio de Jesucristo. Otra forma de evangelizar. El Señor ordenó a sus seguidores en Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y anuncien a todos este mensaje de salvación. Él no indicó la forma de cumplir esta obligación, pero la Iglesia desde el principio ha usado diferentes medios para difundir ese evangelio, ese mensaje de salvación, predicando en las plazas públicas, compartiendo
con personas de uno a otro, visitando los hogares, estableciendo centros de reunión. Este programa es una forma de evangelizar en las cárceles, en catacumbas y en medio de la persecución y otras situaciones difíciles. Los hijos de Dios se las han ingeniado para llevar el mensaje de salvación. Hay formas también especiales de evangelismo. El método evangelístico más usado en los tiempos apostólicos fue el de las reuniones en hogares, donde se predicaba, se enseñaba la palabra, se compartía el amor de Dios. Hechos 5:42. En esas casas se reunían los hermanos y también traían a sus vecinos y amigos para que fueran partícipes de las bendiciones de Dios. Así cada día el Señor añadía más y más salvos a su iglesia. En los últimos años debemos reconocer que el pueblo cristiano ha retomado esa visión de los primeros siglos, y donde quiera que veamos y vayamos, se están abriendo las casas para que el evangelio se predique. Muchos vecinos inconversos están siendo atraídos y llevados así a los pies del Señor. Nuestra iglesia ha adoptado también esa visión y considera estos grupos, llamados oficialmente células, como su método oficial de evangelismo y como la columna vertebral de sus planes de crecimiento. ¿Y qué decir entonces de Dios en la persona del Espíritu Santo? Lo primero que debemos considerar con relación al Espíritu Santo es que es Dios. El Espíritu Santo es el mismo en substancia, poder y gloria con el Padre y el Hijo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es presentado como poseedor de esos atributos que lo identifican como Dios: su omnipotencia, su omnisciencia y su omnipresencia. El Espíritu de Dios es presentado como la unidad y vida motora de toda la actividad creadora de Dios. Génesis 1, 1 y 2. Esta fue una actividad creadora que produjo vida, el orden y la belleza en la creación. Salmos 104, 25 al 30. En el Salmo 139, 7, 10 se nos presenta la omnipresencia de Jehová y el Espíritu de Dios como uno. Y lo mismo, donde está el Espíritu Santo, ahí está la presencia real, completa del Dios Todopoderoso y Eterno. No existe un lugar en todo el universo donde el hombre pueda esconderse de la presencia del Consolador, ya sea en lo profundo del mar o en la inmensidad de los cielos. El Espíritu Santo no es regulado por el tiempo. Él conoce todo el pasado, el presente y el futuro en un simple acto de cognición, es decir, que no tiene la necesidad de aprender ni de ser enseñado. Su conocimiento es perfecto y sin límites. Él es omnisciente. Veamos algunos elementos del Espíritu Santo como Dios. Diríamos que Él es una persona. Los atributos especiales de una persona son poseer intelecto, emociones o afectividad y voluntad. Las Escrituras no dejan duda de la personalidad del Espíritu Santo. Él tiene intelecto, Romanos 8:27. Él tiene voluntad, 1 Corintios 2:10, Hechos 16, 7 al 10. Y tiene sentimiento, Gálatas 5:22 y Efesios 4:30. Segundo, el Espíritu Santo testifica de Cristo, Hechos 5:30 y Juan 15:26. Apocalipsis 19:10. Su testimonio es para exaltar al Padre y al Hijo, y de este modo a sí mismo se exalta, como lo dice Hechos 5:30. Tercero, el Espíritu Santo testifica de la verdad, Juan 14:16 y 17. Su testimonio de la verdad es testimonio acerca de Cristo. Él interpreta y revela las cosas hechas y dichas por Cristo y las revela al creyente. Mientras guía al creyente, glorifica a Cristo, pues va revelando las profundidades de Jesús. Amado hermano y amigo,
a través de este programa de Una Cita con la Biblia, el programa del discipulado en su primer nivel, segunda clase. Quiero recordarle decirle que hoy día muchos olvidan la bendición y gracia de tener al Espíritu Santo como persona de la deidad, trabajando con ellos y a través de las iglesias. Agradecemos a Dios por darnos a Cristo. Agradecemos a Cristo por su sacrificio expiatorio, pero en ocasiones olvidamos que la habitación del Espíritu Santo es en nosotros y que Él todavía está revelando a Dios, glorificando a Cristo, enseñando y dirigiendo la iglesia del Señor. Debemos amar, agradecer y honrar a la Trinidad completa. Es grande saber que nuestro Dios es un Dios personal, alguien que puede conocernos, entendernos, comunicarse con nosotros y sobre todo amarnos. No estamos solos. La persona del Espíritu Santo está con nosotros. El Hijo está con nosotros a través de Él y el Padre nos consuela y dirige también a través del Espíritu Santo. Gloria y honra a la Trinidad para siempre. Quiero concluir, amado hermano, diciéndote que no puede haber duda alguna acerca de la verdad de la Trinidad de Dios, ya que la palabra de Dios nos revela la obra, personalidad, carácter y sentimientos de cada una de las personas que constituyen esa deidad. Si usted todavía no comprende con claridad la doctrina de la Trinidad, por favor sea sincero y pida ayuda de manera que entren en un tiempo de ministración especial a su vida para que ninguna atadura pueda impedirle recibir las amplias verdades de Dios para aplicarlas en su vida. Si usted quiere leer más acerca de este tema, por favor, busque Génesis 1 del 1 al 12, Efesios 5 del 5 al 20, Deuteronomio 11 del 2 al 7, Marcos 2, 5 al 12, Salmo 104, 24 al 30, Efesios 1 del 15 al 23, Job 33, 4, Juan 16 del 7 al 15, Primera de Corintios 2, 9, 14. Oro, amado hermano, para que el Espíritu Santo more en tu vida y en tu corazón y tú aprendas a amarlo, porque es la persona de la deidad. La Trinidad entonces la constituyen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amamos a Dios, amamos su presencia y como hijos suyos amamos también su venida. Que el Señor te bendiga en este momento, ahí donde te encuentres.